El camino Goodnight Loving. Introducción. A principios del siglo XVI, los colonizadores españoles llevaron ganado a Nueva España, territorio que luego se convertiría en México. Con el tiempo, los colonizadores se desplazaron hacia el norte y se extendieron hasta Texas, o Texas. Establecieron misiones, pues esperaban convertir el cristianismo a los indígenas norteamericanos. La cría de ganado era una parte importante de la vida en la misión. En 1821, México se independizó de España. Texas ahora pertenecía a México y las misiones se desintegraron. Más de 50 misiones fueron abandonadas. El ganado que también fue abandonado se volvió salvaje y su número aumentó en los pastizales en rápida expansión de Texas. Al poco tiempo había cerca de 100.000 cabezas de ganado. Estos animales eran fornidos, tenían patas largas, pelo largo y cuernos afilados. ¿Qué ocurrió con ese ganado salvaje de Texas? ¿Cómo fue finalmente domesticado? ¿Cómo la industria del ganado forjó el viejo oeste? Para responder a esta última pregunta debemos analizar el rol fundamental de dos hombres. Ellos se llamaban Oliver Loving y Charles Goodnight. Una famosa ruta de paso del ganado fue bautizada en su honor. Este libro cuenta cómo y por qué floreció esa ruta. Pero antes de contar esa historia, necesitamos remontarnos a la década de 1830 a las áreas llanuras de Texas. Recién llegados a Texas, el nuevo gobierno mexicano permitió que los estadounidenses se establecieran en Texas. Estos trajeron su propio ganado, muy similar al ganado lechero. Este ganado anglosajón tenía las patas cortas y el pelo corto, y algunos animales ni siquiera tenían cuernos. Durante la década siguiente, muchos estadounidenses establecieron sus ranchos en Texas y reunieron sus propios rebaños de ganado. Algunos cultivaron la tierra y criaron otros animales. A mediados de la década de 1830, los norteamericanos en Texas se sublevaron en contra del dominio mexicano y le declararon la guerra a México. Durante la lucha, los rancheros de ambos bandos desalojaron sus ranchos. Cuando esto ocurrió, el ganado fue abandonado y pastaba por todo el territorio. El ganado mexicano se cruzó con el anglosajón y así surgió una nueva raza. El Longhorn de Texas, como el nombre lo sugiere, los Longhorns tenían cuernos largos y peligrosos, eran fornidos y contaban con un excelente sentido del olfato. Además, podían soportar varios días sin agua, eran fuertes y bravíos, también embestían ante la primera señal de peligro, deambulaban en manadas salvajes y el número de animales aumentaba cada año. Al principio, los estadounidenses y los mexicanos no se preocuparon de los Longhorns, pues era muy difícil atraparlos y casi imposible controlarlos. El negocio del ganado. En 1845, Texas se convirtió en estado. Para esa época ya existían varios ranchos y había mucha carne de res para los residentes de Texas. También había mucha carne extra en las llanuras, en forma de bistecs de ambulantes, salvajes. Los tejanos quisieron beneficiarse con toda esa carne de res adicional. El problema era reunir a los Longhorns y encontrar la forma de llevarlos hasta el mercado. Los vaqueros mexicanos habían estado domando caballos salvajes y enlazando ganado salvaje mucho antes de que los estadounidenses llegaran a Texas. Por otra parte, la mayoría de los estadounidenses estaban más acostumbrados a cultivar la tierra y a criar ganado doméstico. Los vaqueros que vivían en Texas les enseñaron sus habilidades a los estadounidenses. Estos mexicanos fueron los primeros vaqueros y a menudo eran contratados para arrear el ganado hasta el mercado. Los primeros arreos de ganado no fueron muy largos, se dirigían hacia los mercados de Texas y Luisiana. Con el tiempo, los arreos fueron más lejos. Durante la fiebre del oro en California, los arreos se dirigieron hacia el oeste. De Texas hacia California, la ruta Shawnee fue una de las primeras rutas que se utilizó para llevar a los Longhorns hacia el norte, hacia Kansas y Missouri. El gran arreo. No fue sino hasta la segunda mitad de la década de 1860, luego de la Guerra Civil, que el arreo de ganado se convirtió en un gran negocio. En esa época había escasez de carne de res en muchas partes de los Estados Unidos. Los rancheros de Texas comenzaron a contratar vaqueros para reunir el ganado y llevarlo por largas rutas hasta los mercados que estaban al norte, al oeste y al este. Al final de la travesía, los ferrocarriles llevarían el ganado hasta los mercados más lejanos. Era la época del gran arreo. Un gran arreo generalmente duraba varios meses y atravesaba rutas largas y polvorientas. En 1866, dos ganaderos de Texas marcaron una ruta que luego sería bautizada con sus nombres, el camino Goodnight Loving. Oliver Loving
Loving y Charles Goodnight. Oliver Loving nació en 1812 y se le reconoce como uno de los primeros ganaderos de Texas. Él fue uno de los primeros estadounidenses que arrearon el ganado hasta el mercado. En la actualidad también se le conoce como el decano de los arreadores de ganado de Texas. En 1857, Loving poseía 1000 acres de terreno y una enorme manada de ganado. Pocos años después, arreó 1500 cabezas de ganado hasta Colorado para abastecer a los mineros del lugar. En 1866 tenía 54 años, era fuerte, valiente y estaba listo para una nueva aventura. Nacido en 1836, Charles Goodnight era 24 años más joven que Oliver Loving. Cuando Charles tenía 9 años, su familia se mudó de Illinois a Texas. El joven Charlie realizó el viaje sin montura en una yegua llamada Blaze. A los 11 años ya trabajaba. A los 13 cazaba más allá de la frontera con los indígenas Caos. Él conocía muy bien el terreno y a los grupos de indígenas que vivían en el área. En 1866, Charles Goodnight ya se había dedicado al negocio del ganado durante 10 años y estaba planeando una nueva ruta de paso del ganado.